Televisión Española desde Medina de Rioseco, transmitiendo en directo la procesión de la Soledad. En los montes de Torozos la tierra es áspera, hasta la palabra Torozos es áspera de decir, pero algo en ella hay de tan hondo y verdadero que una vez dicha se le pega a uno al alma. Campos de trigo que nacieron para encinares y que han de jugar todos los años la partida al cara y cruz del frío y del calor, del agua y de la piedra. En algunas zonas de esta meseta batida por todos los vientos, aún quedan viejas encinas enraizadas desesperadamente, como si pidieran socorro. Se dice que en tiempo hubo olivos, pero si los hubo, morirían a medio medrar, que esta es tierra para árboles recios que exijan poco, para cultivos recios, para recias gentes. Campos de piedra y carne, infinitos caminos. De vez en vez, un pastor de piel, también color de tierra, liado en los cuadros negros y pardos de la manta, montará hacia lo lejos, aprovechando el esbozo de un cerro para fundir con el cielo un horizonte a la vez lúgubre. Estamos en el corro de Santa María, ante la salida de los pasos grandes de Medina de Rioseco, la crucifixión y la escalera, o el Longinos y el descendimiento. Estos pasos, que han de ser llevados por 20 hombres y 20 hombres fuertes, tienen en su salida uno de los ceremoniales más interesantes y al mismo tiempo más personales y que más personalizan a la Semana Santa de Medina de Rioseco. Para sacarlos es preciso no solo la fortaleza de la que hablábamos, sino una técnica especial, incluso diríamos que llevar en los genes muchas generaciones de riosecanismo. En este momento, el Longinos, la crucifixión, que es su nombre oficial, está empezando a salir del portalón donde se alberga durante todos los años. Este es un gran paso cuyo peso excede de la tonelada, unos 1.400 kilos, y ha de ser sacado por los 20 cofrades, 5 en cada una de las bandas. Poco a poco va preparándose todo para el momento solemne de la Semana Santa de Medina de Rioseco. El corro de Santa María ha sido y es una convocatoria de todo Medina de Rioseco. Los pasos poco a poco han sido bajando, se ha visto, con un ritmo que marca la cadena hasta el sur. La cadena es el cofrade que ocupa, acaban ustedes de oír la ovación que premia la buena salida del paso. Un paso sale bien cuando es lanzado al aire y recogido por los cofrades sin que oscile. Ya está en el corro de Santa María de Longinos y ahora de un momento a otro veremos salir la escalera. Está sonando para todos ustedes La Lágrima, que es una marcha consustancial con la Semana Santa de Medina de Rioseco. Lo interpreta bajo la dirección del maestro Bernabé Corbacho, la banda municipal de Cocasó. Este es el momento de comentar si ha salido bien o si no ha salido tan bien, en este caso sí. El momento también de que alguien cargado de años diga que salidas como las de sus tiempos ya ni hablar, como en sus tiempos, cuando él era la cadena. Y sin embargo los tiempos cambian, pero en Medina de Rioseco parecen seguir siendo los mismos. Y lo son, efectivamente, en el cuidadoso mimo con que se mantiene la tradición de la Semana Santa. Como es la misma la Torre de Santa María, suprema presidencia de las salidas de Socorro, como son los mismos los santos de palo, y en realidad los hombres, porque en sus adentros está la misma fe y el mismo entusiasmo está, porque es la misma su sangre y los mismos son sus apellidos. Los cofrades del descendimiento, llamado vulgarmente la escalera, porque Medina de Rioseco es ciudad muy aficionada a los apodos y respetuosamente, pero con el cariño del mundo, se los ha puesto hasta los pasos de sus procesiones, están preparándose para la salida de la escalera. Son dos salidas que suponen una dificultad distinta
la del Longinos por el peso, la de la Escalera por su altura. Tanto es esto que para que sea posible sacarlo han de llegar las manos de los cofrades prácticamente al suelo. Y algunos nudillos riosecanos estarán días y quizás semanas doliéndose y presumiendo al mismo tiempo del rasponazo del suelo. El descendimiento es con la crucifixión el gran paso de las procesiones de Medina de Rioseco. Y como la crucifixión tiene otro nombre para ser llamado cariñosamente, según decíamos antes, íntimamente, familiarmente, la Escalera. Este paso se debe a uno de los artistas más importantes de la escultura castellana en madera policromada, a Francisco Díez de Tudanca. Y por sí solo justificaría un viaje a Medina de Rioseco. Díez de Tudanca plasmó el momento en que Jesús muerto es bajado de la cruz por José de Arimatea y Nicodemus ante la presencia y el dolor de María y Juan. El rito, casi podría decirse el rito de cada salida de paso, es inconmovible con el paso del tiempo. El cadena, que como decíamos antes es el que lleva el palo central delantero, ha dicho a los cofrades que se arrodillen. Hay que rezar un Padre Nuestro por los cofrades fallecidos y también para que todo salga bien. Y es fama que es un Padre Nuestro siempre escuchado, porque muy pocas salidas no son conforme a los deseos de todos los cofrades. Seguimos escuchando la lágrima a la banda municipal de Coca. El pardal, que está en este momento en imagen tocando la trompeta, es un personaje muy importante y al mismo tiempo muy característico de todas las procesiones de Medina de Rioseco. Es un cargo que va de padres a hijos y como según decíamos antes, en Rioseco es muy difícil no tener un mote. Este cargo está unido desde hace muchísimo tiempo a la familia de los barquilleros. El cadena ha dicho oído, ha preguntado a todos los cofrades, también según ritual, si están conformes con sus puestos, lo están, y en este momento, llevándose el paso al pecho, casi diríamos al corazón, va a llegar la solemne ceremonia, la ardua empresa de sacar el paso, la escalera, por donde apenas cabe. Estos cofrades que llevan los palos laterales son los contrapalutes. Todo tiene su nombre específico en las procesiones de Medina del Campo. En la parte delantera del... Imagínense ustedes que esto fuera una delantera de un equipo de fútbol. El delantero centro sería la cadena. Los interiores serían los encerrados. Y los extremos serían los palotes. En este momento parece que es aún más silencioso, salvo la música del pardal a lo lejos, y el esbozo de segundo plano va bajando poco a poco. Jesús de Arimatea, en lo alto de la cruz, que ayuda con Nicodemos al descendimiento de Cristo, tiene en alto uno de sus pies, que supone la máxima dificultad. Insensiblemente, pero sin dejar, va avanzando la escalera. Es el momento en que parece que todos los riosecanos que están en el corro de Santa María ayudasen, por lo menos con su voluntad, al buen éxito de esta salida. Es un problema de 2, de 3 centímetros en ocasiones. El codo izquierdo de José de Arimatea va casi a rozar. Para que él no roce, quizás rocen abajo con la tierra, con la piedra, los nudillos, eso sí de carne, de muchos riosecanos. Está sonando una ovación. Estas ovaciones en tiempos dieron origen a no pocos, digamos, disgustos por entender que no era muy a lo divino. Pero es que la Semana Santa de Rioseco conjuga tan hondamente lo divino y lo humano que es difícil determinar dónde termina un empezado. Y se ovaciona pues como una buena faena o como un gran éxito, que lo es. Ya están afuera los 2 grandes pasos
de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Todo ha sido feliz y hay un respiro no solo en los cofrades, en los hermanos que dan honda dimensión a la palabra hermandad, sino en todo el pueblo de Medina de Rioseco, que unas familias son del Reventón, de la Escalera y otras son del Longinos, pero en el momento de cada salida todas se identifican y forman aunadamente en una misma hermandad. La procesión de la Soledad del Viernes Santo consta de 7 pasos. Va encabezada por el pardal y en esta no figuran los tapetanes. Los tapetanes son unos tambores de parche destemplado. No figuran porque ya ha muerto Cristo. El pardal sí va abriendo la procesión y tras él, en riguroso orden, los 7 pasos de la Soledad. Estamos ante la portada de la iglesia de Santa María de Mediavilla. La iglesia de Santa María de Mediavilla tiene una torre a la que se ha llamado tópicamente, pero no por eso con menos verdad, que en realidad un tópico no es sino una verdad muy repetida, la Giralda de Castilla. Es una de las 3 grandes iglesias de Medina de Rioseco. Con ella, Santiago y Santiago. Estamos acercándonos a la puerta de Santa María de Mediavilla. En esta iglesia, aparte de otras riquezas, está la famosa Capilla de los 90, conocida como la Capilla Sistina de Castilla. Hay un fantástico retablo de Juan de Junín y el gran relieve del juicio final de Jerónimo del Corral. Cierra la capilla de los Benavente una fastuosa reja de Francisco Martínez. Asimismo hay en ella una pintura de Mateo Cerezo y un órgano de Manuel Marín y una extraordinaria custodia de Antonio Arfe. Conmigo Ramón Criado, riosecano, pregonero de este año, que va a compartir conmigo el difícil trance de decir cuán bella es esta Semana Santa de Rioseco. Sí, para compartir contigo, buenas tardes señoras y señores, para compartir contigo desde Medina de Rioseco la retransmisión de esta increíble Semana Santa. Esta Semana Santa que hoy tiene, como ha contado muy bien Feliz Antonio, tiene estos maravillosos pasos, estos reventones del Longinos y la Escalera. Y habrán podido apreciar ustedes, señoras y señores, la dificultad de sacar por esa capilla donde están albergadas las 2 grandes realizaciones de estos imagineros que ya hemos citado y que nos detendremos con detalle a lo largo de esta retransmisión. Habrán visto, decía, el increíble esfuerzo que tienen que realizar los hermanos para sacarla. Esos hermanos que están mandados por el que va situado adelante en el centro, de los 5 que van en el centro, de los pasos grandes, que en este que estamos viendo ahora en las cámaras de televisión española son solamente 3, es el de la cadena, y que él dará un golpe con su mano derecha sobre el tablero que sostiene los pasos y que será la orden de ejecución
de los distintos movimientos que hay que seguir con ellos, el echárselo en los brazos, el echárselo en los hombros, el descender pues casi hasta rozar con el suelo para que puedan salir esas imágenes de los templos donde se encuentran albergadas. En este momento estamos viendo la fachada principal de la iglesia de Santa María de Mediavilla, donde se encuentran también los pasos, en este momento concretamente, del Cristo de los Afligidos. Estos 5 pasos que saldrán de aquí, con los otros 2 que han salido de la capilla y que ya hemos visto, son los que componen la procesión de la Soledad, que sale los viernes en Medina de Risieta. Y es curioso observar que este magnífico esfuerzo que realizan estos hombres, que son prácticamente, yo diría, unos atletas, no han salido siempre en hombros de los hermanos, porque hay noticias que a finales del siglo XVII, concretamente en 1688, se sacaron con unas ruedas, pero al año siguiente, en 1689, según he visto en viejas crónicas, se contrató por 2,5 cántaros de vino a unos hombres del campo para que sacaran estos pasos a hombros, y con 2 refrescos que se les dio, uno en la plaza y otro en la casa de la Virgen. Después, pocos años más tarde, ya a finales del siglo XVII, se aligeró la plataforma, que era excesivamente pesada, y se retocaron algunas figuras, retoque que corrió entonces a cargo de Tomás de Sierra, y que cobró la importante cifra para la época, de 2.700 reales de vellón, por aquel retoque de las figuras. Y luego, aparte, hay otro contrato por el que percibió 450 reales de vellón también por la realización de un soldado. Esto, efectivamente, en lo que se refiere al paso del Longinos o de la crucifixión, porque lo de la escalera también fue reconstruido a finales del siglo XVII por Manuel de Ordóñez, que construyó parcialmente el paso y que posteriormente también, como en el caso anterior, fue retocado por Tomás de Sierra. Pero curiosamente también hay unas viejas noticias que hemos sacado de algunos archivos cedidos gentilmente por nuestro amigo Ángel María de Hoyos, que a principios del siglo XVIII, concretamente en 1711, el visitador general, don Manuel de Nero de Pimentel, prohibió que los hermanos salieran ataviados con unos ornamentos sacerdotales, porque a juicio del visitador general se les prohibía por el deservicio y el agravio que se hacía a Dios nuestro Señor. En este momento invoca también en la puerta principal de la iglesia de Santa María de Mediavilla, una maravillosa obra que fue construida a finales del siglo XV, concretamente en tiempos del almirante don Fadrique II, el Cristo de la Paz. El Santo Cristo de la Paz, que pertenece a la misma cofradía que el de los Afligidos, asombra por su grandiosidad. Su autor es Francisco Martínez, que aceptó el gran reto de las enormes proporciones y llevó a cabo una obra en la que todo es admirable. El Cristo de la Paz pertenece a uno de los grandes templos riosecanos, cuya restauración es esperada unánimemente por toda la ciudad, la Iglesia de la Cruz. Su mayordomo es el mismo, puesto que es la misma la cofradía, que el del Cristo de los Afligidos, don Antonio Llanos Alonso. De un momento a otro va a empezar a desfilar la procesión ya formada de la Soledad por las calles de Medina del Campo. Este año, como todos, la salida de los grandes pasos ha sido presenciada con un apretado interés. Se diría que cada espectador que siguió instante a instante la salida colaboraba, ayudaba, se integraba, ponía sus manos y su corazón en la empresa. Un viejo riosecano me dijo esta mañana que ha visto más de 60 salidas y ha participado en 20 y tantas, y que sin embargo no puede impedir que en el momento en que tras el segundo oído, que es uno de los rituales de las salidas, su paso es el Longinos, parece volar para caer sobre los hombros de los cofrades, sienta unas ganas angustiosas de llorar como un niño. Yo creo que lo que le pasa al viejo riosecano es como a tantos otros viejos y no viejos, que se queda tan ensimismado, tan absorto, que hasta se olvida de respirar. Los Cristos muertos que se tienen, porque están casi todos, como ustedes habrán visto en innumerables procesiones, el Cristo está agonizando, pero no está, en este caso, en esta maravillosa talla, el Cristo ya ha fallecido. Es de los pocos que tienen esta característica.
Y ahora vemos también a través de estas imágenes de televisión española que nos sirve Francisco Sastre, la multitud de riosecanos que se han congregado en el coro de Santa María pese al frío, que es verdaderamente inclemente y que prácticamente no amilana, vamos, evidentemente no amilana a los riosecanos que se dan cita un año tras otro pese a esta inclemencia del tiempo para observar esta procesión y para cubrir a lo largo de todo el recorrido, sobre todo a través de la calle de la Rúa, para cubrir, digo, la marcha de los grandes pasos de esta procesión del viernes, como se hizo ayer con otra no menos importante procesión, la del Jueves Santo, que cuenta entre sus importantes tallas una Dolorosa de Juan de Juní, que es una de las obras maestras de la imaginería castellana, que Juan de Juní fuera francés, pero bueno, ciertamente es considerado como imaginero castellano porque aquí tuvo su estudio, aquí tuvo su taller y aquí ha salido prácticamente toda su obra. Se va a iniciar la marcha de la procesión de la Soledad, como abriéndose camino por las estrellas calles de Medina de Rioseco. Es la tradición renovada, la emoción que vuelve cada año, la historia que se repite. El pueblo, el buen pueblo de la buena ciudad, siente una rara mezcla de emociones ante cada paso. A lo divino, la vieja eterna culpa que pesa sobre el mundo. A lo humano, el recuerdo de aquel amigo que iba en tal cofradía. La presencia casi tangible del Padre. Suena el pardal junto a la iglesia de Santa María y su son ha puesto en pie a la ciudad. Los viejos porches de la Rúa cuentan por árboles y tienen que buscar más árboles los años que vieron la procesión y las viejas casas y reconocen a ese y aquel como las viejas gentes y las nuevas. Y hay sencillas y vivas disputas sobre qué paso es mejor o qué virgen es más bonita. Y no es bonita la palabra que les va a estas tallas, hijas de un arte que buscaba más la expresión directa que la sublimación de la belleza, aunque para llegar a la belleza, en su más alto sentido, todos los caminos del arte sean buenos. Y hablando de belleza, Félix Antonio, bueno está que nos paremos un momento para ver la salida de por la puerta principal de la iglesia de Santa María de Mediavilla, de la imagen de la Piedad de Rodrigo de León, una obra del siglo XV que está tallada en nogal, y imagen que sirve este año como mayordomo don Pablo Martín Fernández. Ya les hablaremos a ustedes a lo largo de esta transmisión qué son exactamente y qué funciones tienen los mayordomos. Decíamos que todos los caminos son buenos para la belleza, en el arte sobre todo, aunque para llegar a la belleza todos sean buenos, decíamos. No son tallas bonitas estas de Rioseco, sino hermosas, dramáticas. La Dolorosa de Juní, que cerró la procesión de ayer, no es sino una mujer del pueblo que expresa con las manos, con los labios, con los ojos, la magnitud de esa pena. Una mujer del pueblo, una madre como las demás madres de los demás hombres. Por eso, sin duda, su dolor llega tan directamente, tan humanamente al corazón de las gentes. Este paso de la Piedad, como prácticamente todos los que salen hoy, excepto los dos grandes pasos, el Longinos y la escalera, o lo que es lo mismo, la crucifixión y el descendimiento, se llevan a hombros de 12 hombres de Rioseco que se reparten un peso verdaderamente importante, peso que está equilibrado por tacos, llamados también zoquetes, con los que se igualan las diferentes estaturas de los hombres que portan este paso. Como decía Félix Antonio González hace un momento, esos 3 o 5, depende del peso de la imagen, de las imágenes que se estén sacando, ya reciben el nombre de cadena y de palotes, los que van a cada uno de los lados, adelante y atrás. Y los que van a los laterales del paso reciben los nombres de contrapalotes y el que va en el centro de eje. Y como les decía, para igualar las distintas estaturas y para que el peso esté bien repartido, colócanse unos zoquetes, unos tacos de madera entre la plataforma que sostiene el paso, propiamente dicho, y los hombros de los esforzados riosecanos, que lo llevarán a lo largo de unos kilómetros por las calles del pueblo hasta regresarlos de nuevo a la iglesia de Santa María de Mediavilla, a este corro de Santa María. Alrededor de unos 50 o 60 kilos por riosecano, lo cual supone no solo un amor a su tradición y a su paso, sino un gran esfuerzo físico y un sacrificio. Ya en marcha la Piedad se une a la procesión y de un momento a otro se incorporará el sepulcro, un patético yacente.
del que es autor Mateo Enríquez y que pertenece a la antigua cofradía de la Vera Cruz, que hoy se guarda en el Museo de Santa María con una importante colección de marfiles, cálices, cruces procesionales de un incalculable valor artístico. Antigua y tan antigua porque hay documentos de principios del XVI. En el libro de acuerdos del Cabildo de la Cofradía de la Veracruz figura en el primer folio como hermanos de honor el almirante de Castilla, don Luis Enríquez, y su mujer, doña Victoria Colonna. Ahí está el Cristo yacente del que les hacíamos referencia hace un momento. Es un Cristo yacente, como decía Ramón Criado, especialmente patético y que se hace notar en una tierra como la nuestra, que tan maravillosos Cristos yacentes muestra a la admiración de las gentes. Parece que se conjugan en este paso, en este momento, con el patetismo de la imagen de este Cristo yacente de Mateo Enríquez del siglo XVII, la sobriedad de la plataforma y de los adornos, del que, a diferencia de otras procesiones, en Río Seco están prácticamente ausentes. Es la sobriedad que corresponde a este carácter castellano, a estas tierras, a estos páramos de Castilla. Es en definitiva una lealtad al marco que albergan las procesiones, porque todo en la ciudad de Medina de Río Seco es escueto, austero. Es notable en este Cristo yacente la pesantez. Parece que indudablemente está pesando sobre el lecho. Tras el Cristo yacente, y cerrando no la procesión que se inicia ahora, sino la salida de pasos desde Santa María de Mediavilla, saldrá la Soledad. Ya se dibuja sobre el fondo oscuro del interior de la iglesia de Santa María de Mediavilla, María en su soledad. En su terminante soledad, absolutamente sola, esta talla, obra de Dionisio Pastor, que encaja perfectamente en la tradición austera de la imaginería castellana. Es una lástima que no hayamos podido penetrar con las cámaras en esta maravillosa iglesia de Santa María de Mediavilla, un gran templo que se construyó, como les decía antes, a finales del siglo XV, en tiempos del almirante don Fadrique. Parece que hacia el año 1516 fue el arquitecto palentino Gaspar de Solórzano, según cuenta don Esteban García Chico, quien dirigió la fábrica de esta iglesia. Y fue Jerónimo del Corral el que labró el coro, que está orlado con unos maravillosos relieves renacentistas. Pero en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, presenta la iglesia ya indicios de ruina. Ahora nos lleva el realizador hacia la calle de la Rúa, donde vamos a tener oportunidad de ver a través de esta calle, de esta arteria principal de Medina de Río Seco, el desfile de los distintos pasos que componen la procesión de la Soledad del Viernes Santo. Tan vive íntimamente Medina de Río Seco en su Semana Santa, que ayer nos decía el alcalde de la ciudad que se tiene muy en cuenta a la hora de permitir un balcón o un voladizo de fachada que pueda pasar
por ellos, entre ellos, los pasos de la Semana Santa. Medina de Rioseco, como saben muy bien todos los que han tenido la fortuna de visitarlo, tiene 3 grandes iglesias, cualquiera de las cuales justificaría un viaje, una admiración: Santa María, Santa Cruz y Santiago. Y de D'Artagnan San Francisco, que conserva unos maravillosos barros de Junín. Se dice de las iglesias de Medina de Rioseco que son catedrales, y bien dicho que está por su traza, por sus dimensiones, por su riqueza. 3 magníficas iglesias rodeadas de calles estrechas, como si las gentes de Medina hubieran querido dejar constancia de que más se preocupan de las cosas de Dios que de las suyas. 3 grandes iglesias, 3 catedrales en una pequeña gran ciudad de 5.000 y pico, un pico de no muchos habitantes. 3 iglesias como no las hay en poblaciones inmensamente mayores, pero es que bueno será que para entender a Medina de Rioseco olvidemos la vieja cuenta del 2 y 2 son 4, porque no siempre se suman números, a veces se suman calidades, categorías. Por otra parte, en esas grandes iglesias como catedrales no es difícil dar con su estirpe campesina. Poco a poco el viajero se da cuenta de que se trata del olor. En las iglesias de Rioseco huele a pan recién hecho, a pan de Rioseco, un pan que, aún más consecuentemente por todo lo dicho, está hecho como por los ángeles. Y en esta localidad de Medina de Rioseco, que como decía Félix Antonio, recibe el nombre de ciudad, aunque curiosa y paradójicamente obtenga el título ya justamente con su decadencia y a través de un otorgamiento de Felipe IV, que es quien le concede precisamente el título de ciudad. Decía que coincide prácticamente ya con el tiempo de la decadencia, porque esta población, que conoce su esplendor en siglos anteriores, no recibe el título de ciudad de los almirantes de Castilla hasta el siglo XVIII. Es en el siglo XIII cuando, según cuenta Esteban García Chico, cuando es el Fernando III, el Santo, quien fija los límites de la población, que son del Rey y de Valdenebro, villa del Conde de Castro. Y en los primeros años del reinado de Alfonso X es cuando surge un nuevo pleito sobre los límites de esta población. Y ya tenemos en la calle de la Rúa el primero de los pasos. El Longinos. El Longinos, que como hemos dicho antes, como ha dicho Ramón y como he dicho yo, es la forma familiar entrañable de llamar a la crucifixión. Es el primer paso de este desfile del Viernes Santo y uno de los 2 grandes de Medina de Rioseco. ...1.400 kilos, nos decía esta mañana uno de esos cofrades. Lo que equivaldría a 70 kilos por persona, porque son 20 los hombres que lo portan. Abarrotados los soportales de la calle de la Rúa, donde los riosecanos, pese a la retransmisión que está realizando en directo Televisión Española, y pese al frío también, no quieren perderse una vez más el paso de sus imágenes, de sus queridas imágenes por las calles de su pueblo. Un pequeño cofrade, porque en Rioseco los hábitos van de padres a hijos. En Longinos decíamos, si alguien pregunta en Medina de Rioseco por la crucifixión, cualquier riosecano le dará razón. Pero tendrá que pensarlo y luego traducir, como cuando uno habla un idioma que no es el suyo. En cambio, si pregunta por el Longinos, cualquiera le contestará sin más, porque el Longinos es como le llama a la gente del pueblo, ese gran modelador del idioma. Longinos a caballo se alza con el protagonismo del grupo escultórico, pero en él resalta una dolorosa María al pie de la cruz de Tomás Sierra. Tomás Sierra fue un escultor riosecano injustamente poco conocido. Este paso, la crucifixión en Longinos, está fechado en 1694. Y como hemos dicho, por el descendimiento de la escalera, forma la pareja de grandes pasos de la Semana Santa riosecana. Su cofradía, muy numerosa, desfila como todos los de esta procesión con túnica blanca. Es mayordomo del Longinos, don Jesús Amigo Vallados. Y los mayordomos son, en las procesiones de Semana Santa, uno de los hermanos
que durante ese año tiene que servir el paso. Y el servir el paso consiste en ofrecer a todos los cofrades, a todos los hermanos de su cofradía, de ofrecerles una cena y un refrigerio, una cena que por otra parte es obligatorio en el Viernes Santo, que sea necesariamente de alubias. En los pasos grandes debe ser como plato obligado, como primer plato, el de alubias, y después sigue también, porque esto es una tradición que se mantiene desde hace muchísimos años, unos platos de bacalao y otro de lechazo. Evidentemente es importante la dieta, porque también ha sido importante el esfuerzo que han tenido que realizar. Y decía que este mayordomo, que es el que porta la vara, al año siguiente de haberlo servido, llevará el estandarte y será otro hermano quien le sustituya con la vara, y será otro hermano, por lo tanto, quien sirva el paso, el que esté obligado a invitar a todos los cofrades a una cena y a un refrigerio, a un almuerzo en la tarde una merienda en la tarde de la procesión. Por cierto que generalmente la merienda se convierte en cena y casi en recena, porque para huir de la abstinencia y del ayuno suelen empezar ya cuando es sábado. Sí, me parece, Félix Antonio, que hemos citado en el paso como mayordomo, en el paso de la crucifixión, en el paso del Longinos, a otro hermano que no era precisamente quien en esta ocasión lo servía. El que lo sirve este año es don Jesús San José Cocho. Los descansos a los que obligatoriamente tienen que hacer frente, y aunque se alargue más el tiempo que en principio previsto para la procesión, para descansar, para recuperar un poco las fuerzas, en ese tiempo los hermanos que sacan el paso se apoyan en unas horquillas, que también tiene su técnica, que es difícil horquillar el paso, porque como la irregularidad de las calles, pese a su reciente asfaltado, pese a la irregularidad de las calles, a veces resulta muy difícil horquillar. Ahí vemos un plano en el que el realizador nos sirve como uno de los palotes del paso de Longinos está con la horquilla sosteniendo el paso, como lo están haciendo en el otro palote y como lo hacen también los contrapalotes y los palotes de atrás. Difícilmente en algunos momentos pasan los grandes pasos, sobre todo en Longinos y en escalera, por las calles diocesas. Luego, cuando veamos un plano de la escalera, veremos qué cerca de los balcones pasa el pie de José de Arimatea. Y les hablaremos a ustedes de una tradición que tiene mucho con el amor en Medina del Rosario. Esto es bailar el paso. Ciertamente. Bailar el paso, que no es muy antiguo en Río Seco. Esto viene más bien de otras producciones, quizá de Zamora. Pero ha hecho fortuna. Paso tiene además también su técnica y su riesgo. Hay que pensar que, como hemos dicho antes, son 1.400 kilos que hay que bailar, pero que hay que tener siempre dominados. Casi roza con los balcones de los primeros pisos la cruz de Longinos. De ahí que, como tú citabas antes, las ordenanzas municipales prohíban que los voladizos tengan unas determinadas medidas que puedan impedir el paso, porque se hace en función de estas ordenanzas municipales, están en función de las dimensiones de los pasos. Y eso demuestra que la Semana Santa no es solo un acontecimiento de una vez al año, sino que permanentemente la ciudad piensa en esos 7 días que están entrañablemente unidos a la vida total de la ciudad. Esas horquillas con las que se sostiene el paso son también un pequeño privilegio y una forma de transmitir la antorcha de la piedad y de la cofradía de padres a hijos,
porque es frecuente que sean los hijos de los hermanos que sacan los pasos quienes lleven la horquilla mientras estén sacando los pasos de la iglesia o de las capillas donde están generalmente custodiados. Y los hijos empiezan llevando la horquilla a su padre, que tienen que estar por otra parte luego muy atentos a lo largo de la procesión para entregarla cuando su padre se lo requiere. Las cofradías de Medina de Rioseco tuvieron en sus orígenes un sentido gremial, pero últimamente fue perdiéndose y más tiene ahora un sentido familiar. De padres a hijos van heredándose los puestos que no son fijos, se sortean cada año los puestos para llevar el paso, pero cada familia pertenece o a los longinos, o a la escalera, o a la piedra. Antes había el paso que pudiéramos llamar de los labradores, el de los forjadores, el de los comerciantes. Pasos que después se convirtieron en interclasistas y ya de ese carácter gremial que tuvieron en un principio pasaron a ser ya pues los hermanos de distintas profesiones, de distintos niveles sociales, y hoy día prácticamente todos pues tienen entre sus cofrades a miembros de cualquier profesión, de cualquier condición económica. Pero lo verdaderamente importante es que la hermandad no es solo una palabra. En realidad muchas cofradías de Medina de Rioseco, o todas, han sido en cierto modo antecedentes de mutuas de socorro. Cuando un cofrade pasa momentos de apuro, todos los demás van en su ayuda. Precursores de la seguridad social. Exactamente. Este primer plano sobrecogedor es un poco lo que decíamos antes, que aquí las imágenes, lo decíamos de las vírgenes, pero se puede decir de todo, van más a lo hondo, son Cristos más humanos que divinos. Porque esta tierra es como es, son como son así estos santos de palo, rotundamente dramáticos, tremendos. Ante ellos uno diría aquel soneto de un poeta cuyo nombre no hace al caso, que entendió a Cristo como estos escultores, o como cada río secano, directamente, en su dimensión humana, o mejor aún en su versión humana. Te veo cada día en cada esquina, Cristo de boina y pantalón de pana, picador de la sombra de tu mina con tu celta apagado y tu desgana y tu afán, carne de espina que se clava en su cruz cada mañana. ¿Quién te acalla y te ignora y te adivina en tu inhumana condición humana? Te veo cada día, ayer te he visto y hoy y mañana y siempre Cristo, Cristo, eslabón y eslabón de mi cadena. Cristo que el pan de los demás amasas y cada día ante mis ojos pasas con tu salario mínimo y tu pena. Esto es posible porque Medina de Rioseco se permite el lujo de seguir siendo lo que era, de seguir siendo auténtica. Una gran ciudad que es pequeña solo en palmos y en números, y por lo tanto íntima y cómoda. Porque Medina de Rioseco está aquí en el espacio y ha permitido que el tiempo pasara sobre ella, entre ella, pero solo atreviéndose a añadir panes de oro a sus piedras o venerables arrugas a sus maderas, a esas maderas de los portes de la gloria. Es como un bosque fósil. Ya parte el paso de Longinos hacia la iglesia de Santa Cruz, en obras, en restauración desde hace años, y hemos tenido oportunidad de ver detalles, los detalles a los que tú te referías, Félix Antonio, hace un momento, de las tallas maravillosas de este paso de la crucifixión o de Longinos. Estamos hablando del Cristo de los afligidos. El Cristo de los afligidos y al fondo, trasero, el Cristo de la paz. Pertenecen los dos a la misma cofradía. Su mayordomo es don Antonio Llanos Alonso.
llenan, y no solo con sus dimensiones, las calles de Medina de Rioseco. Quizá, con toda la admiración y con todo el respeto a estos prodigiosos santos de palo de la escultura policromada castellana, lo más importante de Medina de Rioseco sea el total ambiente, el paisaje humano y ciudadano, la absoluta conexión de lo divino y lo humano, cómo la ciudad se hace templo, cómo se respira en lo más hondo de la Semana Santa. Una Semana Santa que, si no estoy equivocado, tiene sus orígenes en el siglo XVI y es de la orden de franciscana, quien funda las cofradías penitenciales, si hay que creer a don Cándido Costilla Chico. Estos primeros planos de María y de San Juan, del Cristo de los Afligidos, que nos sirve el realizador, demuestran hasta qué punto es entrañablemente humana la expresión. Todo es plástico en la Semana Santa de Medina de Rioseco. Hay una perfecta adecuación del ambiente, de las personas. Se diría, puede decirse, que los pasos de la Semana Santa no pasan en balde por las calles de Medina de Rioseco. Nos está ofreciendo el realizador unas imágenes del Cristo de los Afligidos en el Corro de la Leña, un enclave de la calle de la Rúa. Que se llama así por lo visto porque había un herrero. Hay diferentes versiones, pero esta parece ser la más. Un herrero que naturalmente hacía mucho acopio de leña para su fragua. En realidad, a la ciudad de los almirantes, más que los almirantes, le dieron los artistas. Hay que pensar que en Rioseco trabajaron y dejaron constancia de su talento y de su amor a la ciudad. Gaspar de Solórzano, Rodrigo de Tañón, el imaginero palentino Juan de Balmaseda, Pedro y Mateo de Bolduque, Juan Picardo, Mateo Enríquez, Esteban Jordán, los pintores Pedro de Oña, Antonio de Salamanca, Francisco de Valdecañas, Juan de Junina, Antonio de Arfe, Jerónimo del Corral. Y Rioseco tuvo también su importancia como periodista. Nada menos que 6 periódicos se editaron en Medina de Rioseco. La Crónica de Campos, El Faro Campero, El Grito de Campos, El Moclín, La Tierra de Campos. El Moclín, que recuerda el punto más alto que hay por estas tierras, que está muy cerca de la población y que tiene también su nombre y donde se libró una batalla entre las tropas de Napoleón y las tropas españolas durante la Guerra de la Independencia en 1808. Creo que fue precisamente el 14 de julio. Y de amargo recuerdo. ¿Sí? Ciertamente. Ejemplares de estos periódicos hemos visto esta mañana en casa de don Ángel María de Hoyos. Yo tengo noticias de que también había otro periódico no muy bien recordado. La Murciélaga. La Murciélaga. Se metía con todo el mundo, por lo visto. No sé por qué le dieron nombre femenino al bicharraco periodístico este. El Cristo de la Paz, de Francisco Martínez, una talla del siglo XVII que, como les decía hace un momento, es de las pocas imágenes
que representan a un Cristo que ya ha muerto. Es una de las más veneradas y de las más admiradas imágenes que se guardan en Medina de Río Seco. Sirve en esta ocasión el Cristo de la Paz como mayordomo don Anselmo Lucas Cid. Y es también de las cofradías más numerosas, de ahí que les dijera a ustedes que era de las que más admiración y veneración tenía. 195 hermanos forman parte de esta cofradía, que cuenta, como ya les hemos dicho con anterioridad, con dos pasos: el Cristo de los afligidos y el Santo Cristo de la Paz. Y tiene un nombre, el Cristo de la Paz, que ojalá incluyera en su cofradía no a Medina de Río Seco, sino al mundo entero. Mejor que nuestras palabras valgan estas imágenes que se les está ofreciendo Televisión Española en la retransmisión en directo de la procesión de la Soledad del Viernes Santo. Es una talla que tiene una dificultad añadida, la del tamaño. Una talla que excede con bastante del tamaño natural y que es un verdadero estudio anatómico. Quien porta la cadena ha dado el golpe sobre la base del paso con ese previo oído, y los cofrades han echado sobre sus hombros no tenemos datos concretos sobre el peso de esta imagen, pero ciertamente por su volumen debemos pensar que también es de las más pesadas. Aunque ciertamente también hay mucha leyenda sobre el peso de estos pasos. Sí, quizá no pese tanto como los grandes pasos, pero son menos cofrades los que lo llevan. De todos modos, esta mañana uno de los mayordomos de las cofradías nos hablaba de una parada que había que hacer, y en el que había que hacer había algo que no tenía nada que ver con el protocolo, sino con la necesidad de respirar, de recobrar fuerzas. Paradas que reciben el nombre concreto de pozos. Cada una de estas paradas reciben el nombre de pozos. Ahí hemos visto a la cadena dar el golpe, el oído, y cómo se han echado sobre sus hombros, ahora que estamos prácticamente llegando a la iglesia de Santa Cruz, el paso del Longinos. El paso que, como todos, como decía antes un Armón Criado, no tienen otro adorno que su propia autenticidad, su propia belleza. En imagen ahora el paso del descendimiento, también conocido como la escalera. Y como les anunciaba antes Félix Antonio González, ahí está en la parte superior José de Arimatea, que tiene su codo izquierdo como el punto más elevado del paso, y que es el que más dificultades, por lo tanto, ofrece a la hora de sacarlo por de esa capilla donde se conservan. Tiene también el pie derecho, me parece, el pie derecho extendido, y hay una tradición que decías, Félix Antonio, que tiene que ver con el amor. Sí, que es que la riosecana que esté por casar y quiera casarse, no tiene más que tocar el pie a José de Arimatea y, según dices, cosa hecha. Podría decirse que ¿cómo va a negarse José de Arimatea a echar una mano cuando le tocan el pie? De la dificultad de la que les hablábamos a la hora de sacarlo de esa capilla donde se conserva, da idea el hecho de que ha sido varias veces
las que se ha roto el codo de José de Arimatea y el pie que ha habido que reparar posteriormente. Pero hoy felizmente no ha sufrido ningún contratiempo y esperemos volver a ver entrar estos dos reventones, como se llaman, el Longinos y la escalera, la crucifixión y el descendimiento, les volvamos a ver entrar sin novedad en sus capillas, para que luego los cofrades puedan celebrar, como es costumbre, si la procesión ha discurrido sin ningún contratiempo, con esa cena servida por el mayordomo y a la que antes hacíamos referencia. Apenas puede pasar, a la salida es un problema de altura, aquí es un problema de anchura. Tocan a José de Arimatea y a la cruz, hasta los casados, yo creo. Y no hay noticia de que ninguna riosecana se haya ido tras el pie de José de Arimatea. Ha sido él quien ha sufrido los accidentes únicamente. Paso de auténtica dificultad de composición. María y San Juan esperan a Cristo. Está siendo bajado de la cruz por Nicodemos y José de Arimatea. Nicodemos, como ven ustedes, tiene en su mano derecha unas tenazas con las que ha quitado los clavos que sujetaban a Jesús a la cruz. Y esperan a Jesús, María Magdalena y el discípulo amado. Francisco Díez de Tudanca, el autor de este paso, es uno de los más importantes imagineros de la escuela castellana. Concretamente, en la procesión de hoy viernes en Valladolid, el Cristo de Perdón suyo constituye una de las tallas más admiradas. Paso que sirve en esta ocasión como mayordomo don Carmelo Bredmes Gómez. Pasa una nota verdaderamente singular. Según cuentan, durante la salida del Longinos, uno de los cofrades, debido al nerviosismo, se llegó a comer la cera del farol con que alumbraba. Debe ser por esta razón, si no deja de ser una leyenda, por lo que hoy día han cambiado la materia prima con la que se alumbran estos pasos. Y que van alumbrados por los cofrades y por los familiares de estos, por las mujeres y los hijos de los hombres que están sacando sobre sus hombros estas impresionantes moles llenas de belleza, de estas magníficas obras de la imaginería castellana. Hablando de leyendas, y sin por supuesto garantizar ni mucho menos su autenticidad, en la entrada de la iglesia de Santa María de Mediavilla hay la piel de un viejo cocodrilo, y tan viejo. Y la leyenda dice que en uno de los afluentes del Sequillo estaba el cocodrilo. Y que entonces a los presos de la prisión, algunos con largas condenas, les dijeron que quien lo matase sería perdonado. Y un francés que estaba acusado de asesinato mató al cocodrilo. No respondemos en absoluto. Yo, sinceramente, creemos más lo de la cera.
Magnífico plano el que nos sirve Francisco Sastre ahora, con la grúa que tiene instalada frente al corro de la leña y a través de la que vemos marchar camino de la iglesia de Santa Cruz el paso del descendimiento. Y en imagen ahora, en primer plano, tenemos al Cristo de los afligidos y en segundo plano vemos al Cristo de la Paz, ambos de la misma cofradía. Todo Medina de Rioseco está en la calle y es fácil hacer una observación, la de que no le será muy difícil, y perdón por el juego de palabras, a José de Arimatea, casar a las riosecanas. La Piedad en imagen, obra de Rodrigo de León del siglo XV y que sirve en esta ocasión como mayordomo don Pedro Martín Fernández. La Piedad figuraba en uno de los retablos laterales de la iglesia de Santa Cruz, que como ya he dicho antes, Ramón Criado está a la espera de ser reconstruida. Algunos retablos hemos visto también esta mañana en la iglesia de Santa María. Y parte de ellos que también han sido custodiados en la iglesia de San Francisco. Y hablando de retablos, qué maravillosamente le llega el sol al retablo mayor de la iglesia de Santiago. Parece que es una iglesia orientada para captar el último rayo del sol. Y le da en los oros, lo hace más de oro todavía. Los tres hombres, que van en primer plano llevando sobre sus hombros la imagen de la Piedad, son el del centro, como les decíamos, el que lleva el nombre de la cadena, y los que van a su derecha e izquierda, los que reciben el nombre de palotes. Ha vuelto a dar el oído la cadena y se hace un nuevo pozo, una nueva parada. Los palotes, en esta terminología de la Semana Santa de Medina de Rioseco, hay que hablar también del muñidor. Hay un muñidor por cada cofradía que es el encargado de avisar a los cofrades con tiempo suficiente para que vayan a los cultos, para que asistan a las procesiones. Medina de Rioseco cuenta entre su nómina de hombres ilustres con una larga lista. Habría que recordar a don Ventura García Escobar, a don Justo González Garrido, a don Vicente Marín, a don Mariano González Herrera, a don Benito Valencia, a don Esteban García Chico, a don Vicente Silva, a tantos y tantos. Observen con qué dificultad atraviesa la imagen de la Soledad la calle de la Rúa, en un lugar que es especialmente angosto. Y uno prácticamente no se explica cómo por aquí han pasado el Longinos y la Escalera. Los riosecanos echan materialmente encima de sus imágenes para no perderse uno de sus rasgos, esos rasgos que se tienen tan sabidos, que tienen tan amados. Primer plano de la imagen de la Piedad, obra, como les decíamos, de Rodrigo de León del siglo XV. Es un grito absolutamente patético. La muerte está
tremendamente reflejada. Estamos aún en el Corro de la Leña, cerca de donde la iglesia de Santa Cruz es, por desgracia, y todavía solo una portada. La iglesia de Santa Cruz, una de las 3 catedrales de Medina de Rioseco, que un día volverá a alzarse. Cuando estaba abierta al culto, nada más trasposar su puerta, se le echaban a uno encima la maravilla de los retablos laterales y el prodigioso del principal. Unos pétalos de unas flores es todo el ornamento que lleva en la plataforma el paso de la Piedad de Rodrigo de León. Nos sitúa el realizador ahora prácticamente a la altura de la iglesia de Santa Cruz, donde vemos de nuevo el paso de la escalera, el descendimiento. Es una pena que no podamos observar esta maravillosa fábrica de la portada de la iglesia de Santa Cruz, una iglesia que, como la de Santa María de Mediavilla, tuvo mala suerte porque esta fue afectada por el terremoto de Lisboa del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII. Sufrió un grave quebranto y prácticamente las sucesivas restauraciones que se hicieron no consiguieron detener su ruina. La impresionante imagen del Cristo yacente del Santo Sepulcro de Mateo Enríquez del siglo XVII. Se temía hoy la lluvia y se temía sobre todo por estas imágenes. Se nos ha dicho que últimamente algún año ha llovido y aunque se recortó la procesión llegó a salir a la calle. Pero afortunadamente, aunque hace un gran frío, en eso termina todo. Y probablemente el frío no lo sentirán mucho los riojanos, no lo estamos sintiendo quienes estamos aquí, sobrecogidos por la emoción de esta Semana Santa. De esta Semana Santa que va a más. Yo recuerdo de niño como en algunas ocasiones era difícil prácticamente juntar, sobre todo en algunas cofradías, el número de hombres suficientes para poder sacar el paso. Pero ciertamente el tiempo lo único que ha hecho ha sido consolidar esta Semana Santa, que tiene sus orígenes, como os decíamos, en el siglo XVI, ya hay datos fehacientes de ella. Y como ahora, para poder sacar el paso, que es un honor, se lleva un riguroso turno de lista.
son los hermanos más altos los que ocupan los lugares llamados palotes, que están adelante y atrás del paso. Y el más alto también era el que llevaba la cadena, tanto la cadena de adelante como la cadena de atrás, porque en otro tiempo, bastante reciente, la superficie de la calzada estaba más hundida por el centro, y de ahí que se pusiera el hombre más alto llevando la cadena para poder igualarlo. Pero ciertamente ahora tenemos en imagen, nos sirve el realizador, esa portada de la iglesia de Santa Cruz. Decía, pero con la nueva urbanización de las calles de Medina de Río Seco, ahora prácticamente sigue manteniéndose el hombre más alto llevando la cadena de adelante y de atrás, pero ciertamente es el que lleva también más peso. Quizá el éxito y en definitiva la consolidación de la Semana Santa de Río Seco resida, aparte de lo entrañablemente unida que está la ciudad, en que nunca ha dejado de salir. Ha sido una tradición asumida, continuada, renovada, un relevo de padres a hijos, de emoción a emoción. Ahí tenemos la obra de la que fue autor en el siglo XVII Dionisio Pastor, La Soledad. Es el paso que cierra este desfile procesional. La rúbrica final. Y que da nombre a la procesión de hoy. Pero habría que creer que cuando termina la procesión, algo como una estela, porque no en balde esta es la ciudad de los almirantes, queda tras el desfile, tras el paso de los pasos. El paso también humano de seres de carne y hueso, de gentes amigas que vivieron y viven en el censo del arte y en el censo de la vida, que siguen recorriendo cada día, aunque no sea Semana Santa, las viejas calles de Medina de Río Seco, empapando todo de una suerte de espiritualidad que no es solo un sentimiento religioso. Porque estas tallas son gente del pueblo, seres sin idealizar, que en una lengua que se entiende en todos los idiomas, dicen y dicen en favor del amor y de la entrega. Tallas que sufren y que abren los brazos. Por eso los riosecanos y cuantos durante unos minutos se han sentido riosecanos, y quizás riosecanos sean ya para siempre, sienten sin sentirlo que algo les ha llegado al alma. Y unos lo llamarán fe y otros comprensión, y todos, hasta los que no den con la palabra, convivencia. Que no en balde entre los Cristos de Medina de Río Seco hay uno que tiene el más hermoso de los nombres. Un Cristo que une a todos y que uno cree ver en el total abrazo. El Cristo de la Paz. Toque de corneta característico este que estamos oyendo, el del pardal, que con los tapetanes son prácticamente los instrumentos más conocidos de esta Semana Santa. Tapetanes que hoy, por ser Viernes Santo, no salen, y que, como les recordaba Félix Antonio González, son unos tambores destemplados cubiertos con unos paños para hacer más opaco, más grave, más severo el ruido de los tambores. La procesión terminará y no terminará, como terminará y no terminará la Semana Santa de Medina de Río Seco, porque los riosecanos la llevan en esos adentros del alma donde la verdad se hace eterna por ser intangible. Todavía durante un tiempo y siempre, cuando el sol diga adiós en lo sumo de la torre de Santa María, Medina de Río Seco creerá escuchar el sonido desgarrado del pardal y el pulso como a borbotones de sangre de los tapetanes. Será como una estela, según decíamos antes, una estela hecha a la vez de dolor y de consuelo, de tristeza y de esperanza, que en esa moneda de dos caras está el secreto, casi diría el milagro, como casi milagro es que a estas tierras duras les nazca el trigo, porque la espiga nace aquí, pese a todo, heroicamente. Y por eso es tan verdad como tan verdad es esta Semana Santa, que lleva años sin faltar uno, siglos, volcándose en procesiones, pasara lo que pasara, en un relevo tomado de hijos y padres. Como una lógica herencia que Medina de Río Seco
no tiene una Semana Santa, es su Semana Santa, con fe y hasta sin fe, pero siempre con su fe, que ha habido, cofrade, que en esos momentos en que la vida parece algo que puede írsele a uno de las manos, ha sentido sobre todos los huecos el que podía producirse en un palo de su cofradía, en su palo. Y es que las cofradías de Medina de Rioseco llenan de sentido, de contenido, la palabra hermandad. Hermandad, que es una palabra que es mucho más que una palabra. Los cofrades de Medina de Rioseco, en muchos sentidos, han ido por delante de las mutualidades, según decías antes, querido Ramón, y de la seguridad social, con ayudas espontáneas para aquel que las necesitaba. Y hemos dado con otra palabra que encaja en el mundo de las cofradías riosecanas, la generosidad. Porque cuesta dinero romperse el hombro de palote o de encerrado o de contrapalote. Y cofrado hay que desde los lejos todos del mundo se gasta lo que haga falta para asistir cada año puntualmente a la cita que concertada tiene con una ciudad que es la suya y con una emoción que por ser la suya como su ciudad no puede sentir sino desde lo hondo. Y mejor desde aquí mismo, pegado a la piel del alma de Medina de Rioseco. Y con él, con el riosecano, el viajero que llega desde los puntos todos. Pero no todos los caminos son hacederos y por otra parte España tiene otras Semanas Santas igualmente dignas de ser admiradas, de ser vividas. Por eso Televisión Española ha querido acercar este año sus cámaras y su emoción a Medina de Rioseco para que llegue a todos la visión directa de un dolor y de un amor que se han plasmado en las tierras de los almirantes de Castilla en esta Semana Santa que tiene sobre todo la hosca virtud de su fidelidad a la tradición, a los siglos. De esta Semana Santa de Medina de Rioseco en la que nada se añade y de la que nada se resta, porque es voluntad de las gentes que la viven que siga así, como sus abuelos la vivieron, como la vivieron sus padres, como la vivirán sus hijos. La procesión de la Soledad, tras el Pardal 7 Pasos y unas calles que son todas de la amargura en esta noche del Viernes Santo. Y no solo porque el elocuente dolor de las tallas, sino por el temblor íntimo y unánime del pueblo, el que soportó sobre sus hombros la pesadumbre de cada paso, el que llevó en sus manos una luz o simplemente fue presencia, paisaje y entraña de una unanimidad. Arriba las piedras de Santa María, de Santiago, de Santa Cruz, en su convento de San Francisco, los maravillosos barros de Juní, hermanos de la impar dolorosa que cerró ayer la procesión del jueves. Les hemos hablado de la vocación riosecana para los apodos. Esta dolorosa sustituyó a la Virgen de las Angustias de Valladolid, que estaba destinada a Rioseco, y los riosecanos le apodaron la Zapatona. Con estas imágenes que nos está sirviendo Francisco Sastre, el realizador, vamos a empezar a despedir esta conexión, esta retransmisión en directo, cuando vemos que la cadena del Cristo yacente ha dado un nuevo oído y el paso se detiene en ese nuevo pozo, como les recordaba que se llaman a estas paradas necesarias para recuperar fuerzas que tienen los pasos por las calles de Medina Rioseco. Ya están enfilando a la altura de la iglesia de Santa Cruz y enfilando la plaza mayor, donde darán una vuelta y desde allí seguirán de nuevo hasta el corro de Santa María, donde de nuevo volverán a guardarse estas imágenes a lo largo de todo un año. Y será otro Viernes Santo, será otro momento solemne la salida de estos pasos, como lo será dentro de unos instantes, aunque ya no puedan recogerlo esto las cámaras de Televisión Española, la entrada del Longinos y la escalera por esa angosta puerta por la que tiene que entrar y salir necesariamente en todas ocasiones. Y con estas imágenes vamos a despedir, con estas imágenes de la iglesia de Santa María de Bellavilla, vamos a despedir esta retransmisión que hemos realizado desde Medina de Rioseco y que les ha comentado para ustedes
Félix Antonio González y Ramón Criado.